Buenos días, iglesia. Gracias por estar aquí. ¡Feliz Año Nuevo! Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y qué bueno poder celebrarlo juntos de la mano de Dios. A continuación, escuchemos los siguientes anuncios. Reunión de oración virtual. Se estará dando en los horarios de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 7:30 de la mañana. Iglesia, si quieres unirte, las reuniones serán vía Zoom y podrás encontrar el link en nuestra página de Facebook. También vamos a tener la reunión de oración presencial. Se estará dando todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y lo realizaremos en el local de la IBC del Corregidor. Sigamos participando de las ofrendas. Recuerda que puedes encontrar los números de cuenta a través de nuestra página de Facebook. Iglesia, recuerden seguir nuestras redes sociales. IBC del Corregidor, por Facebook, por YouTube, por Spotify y por Instagram. Gracias por estar aquí. Seguimos con nuestro culto de adoración. Muy buenos días, querida Iglesia Madre, IBC del Corregidor. Qué gusto estar con ustedes esta primera semana del año. Me tocó el privilegio de estar junto con ustedes esta vez. Saludos desde su iglesia hija, IBC Pachacámac. Y qué bueno poder compartir este tema con ustedes. Estoy tan contento de poder compartir por este medio la palabra del Señor hoy día. Y quería que me acompañes. Hebreos 11, versículos del 1 al 10. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra y también son los pasajes que vamos a ir pensando, analizando y meditando de lo que es la fe verdadera. Pero lo primero, hermanos, es el concepto que ya quizá tú conoces, el concepto de fe que la palabra nos está hablando. Justamente, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de este concepto en medio de algunos temas, como la advertencia del que peca deliberadamente, pero también de los que rechazan la gracia de Dios. En medio de esto está el concepto de la fe, oportunamente, para que nosotros podamos entenderla hoy y practicarla y vivirla, lo que vamos a meditar en este tiempo. Literalmente es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podríamos entenderlo en dos grandes pilares. La primera es estar seguros de lo que esperamos. Y lo segundo es estar cierto de lo que no vemos. Estos dos pilares del concepto de la fe, luego el autor lo desarrolla a través de la experiencia de personajes bíblicos por todo el capítulo 11. Es por eso que el versículo 3 nos dice:
O el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza acá el relato de los personajes, de algunos de ellos que vamos a ver esta mañana. Pero para entender claramente el concepto de fe, entonces es estar seguros, es tener la certeza de lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? Si no son las promesas de Dios. Sí, son cosas que no vemos, pero que estamos segurísimos por la fe, puesta en nuestros corazones por el Señor, de que van a suceder, porque Dios hará que suceda. Veamos ahora el análisis de los personajes y el estudio de los personajes en este pasaje. ¿Qué es la verdadera fe? ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe no es una vaga confianza. La fe bíblica no es una vaga confianza basada en pensamientos, en ilusiones, tampoco es el deseo humano de que algo suceda. Más bien la confianza bíblica es la que está basada en el futuro y en las promesas de Dios, como lo hemos mencionado. Porque estamos convencidos de que eso va a suceder ciertísimamente. Tampoco la fe bíblica es un salto al vacío. Más bien es la confianza cierta en el Dios eterno, todopoderoso, infinitamente sabio y eternamente confiable. El Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra y en la persona de Jesucristo, y que asegura que jamás nos va a dejar y jamás nos va a abandonar. Esa es la base de nuestra fe. Esta es la confianza que tenemos todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. La fe verdadera procede de la palabra de Dios. Ese es nuestro primer punto. La fe verdadera procede de la palabra de Dios. El versículo de Hebreos 11:3 nos dice lo siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El énfasis de este texto, si bien es cierto, habla de la creación y que esta creación fue hecha de la nada, por eso dice de lo que no se veía. La fortaleza de este pasaje está basada en el por qué, en el cómo sucedió, por la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios se reveló al hombre a través de su palabra. Y si tú te acercas a ella, vas a encontrar a un Dios misericordioso, amoroso, que quiere tratar contigo, que quiere caminar contigo, como vamos a ver dentro de unos minutos. Aquí vas a encontrar ciertamente la salvación. Aquí vas a encontrar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que te animo, amigo, amiga, que me escuchas por este medio. Si es que no tienes la costumbre de ir a la palabra, si no has escuchado antes la palabra de Dios, sería muy bueno, sería excelente que te puedas acercar y proceder a estudiarla, de tal forma que entenderás entonces que el Señor tiene un plan precioso contigo, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, y su palabra, y solamente de su palabra, procede la fe que nosotros tenemos en nuestros corazones hoy. Por otro lado, el versículo 4 dice, y comienza aquí con personajes del Antiguo Testamento para darnos un ejemplo acerca de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Seguramente has visto estas películas de Caín y Abel, y cuando van a presentar la ofrenda ves a un Caín que agarra la cesta y saca los granos para no darle todo al Señor, y luego ves a un Abel piadoso dando la ofrenda correcta, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque Caín hacía obras malas y era malo. Pero también aquí la palabra nos está diciendo que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ¿pero por qué? Por la fe. Esa fe lo hizo justo, y esa justicia da testimonio en su ofrenda, porque dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Por eso Romanos 3:22 también nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
Y esa es la fe que procede de la palabra de Dios. Siempre la verdadera fe vendrá de su palabra, no de un compendio, no del ánimo humano, no de un buen ejercicio milético de alguna persona, sino de la palabra de Dios. Lo segundo es que por la fe caminamos con Dios y le agradamos. Y aquí la palabra nos habla acerca de la fe de Enoc y nos dice lo siguiente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos queridos, si te das cuenta una vez más, el énfasis aquí, si bien es cierto, nos llama mucho la atención, que no fue traspuesto y no vio la muerte, como dice el pasaje, hace énfasis en algo que es importante. Dice, y antes que esto sucediera, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí el concepto de fe es desarrollado así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente la fe viene en la palabra de Dios, sino la fe nos acerca a Dios, nos hace agradable a Dios. Dice la palabra que Enoc caminó con el Señor 300 años. Mire lo que dice Génesis 5, 21 al 22. Dice así: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. La fe que agradó al Señor, la fe de Enoc que agradó al Señor, hizo que camine con Él. 300 años. ¿Y qué significa caminar con Dios? Si no es un ejercicio de acercamiento, de intimidad, de dejarse guiar por el Señor durante todo ese tiempo. Es precioso lo que el Señor nos revela a través de su palabra, de que un hombre por esa fe caminó y agradó al Señor. Hermanos queridos, la fe que tenemos en Dios nos hace caminar con Él y nos hace vivir una vida que es agradable a Él. Sí, ciertamente hemos pasado tiempos difíciles y situaciones muy difíciles. Pero déjame decirte que en todo este tiempo el Señor no nos ha dejado. En todo este tiempo la mano del Señor ha estado con nosotros y hemos podido verlo en cada hogar que ha buscado al Señor en tiempos tan difíciles, aún perdiendo el trabajo, aún en enfermedad, aún en pérdida de alguien querido. Pero ¿sabes qué? La fe que el Señor puso en nuestros corazones y la fe con la cual caminamos nos hace ser guiados por el Señor y agradarle día a día. Continuemos y perseveremos en esta fe. Pero también la fe obra con el poder de Dios. A veces hay tareas tan grandes y tan difíciles, hermanos, que se ven imposibles de alcanzar. Pero ¿sabes qué? Si eso ha puesto el Señor en tu corazón, da ese paso de fe y sale adelante. Mira lo que dice la palabra en el versículo 7, Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que por la fe Noé creyó cosas de las cuales no se habían visto antes, que Dios le dijo. Y acuérdate el concepto de fe, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué había sucedido? Dios le revela en Génesis 7, 4 al 5 a Noé que va a llover. Y la lluvia era algo que no se conocía. Hasta ese momento nos cuenta Génesis 2, versículo 6 en adelante, que toda la creación era regada por una niebla, por una nube que venía y mantenía y sustentaba todo lo que estaba creado en ese momento. No se tenía el concepto de lluvia, pero cuando Dios le dijo, va a caer agua del cielo, Noé creyó. Pero no fue todo lo que creyó. Dice que él también es justo. Dice que por esa fue heredero de justicia que viene por la fe. Y dice que esto condenó al mundo. ¿Por qué dice condenó al mundo? Su obediencia justa a Dios mostró por contraste lo pecaminoso que fue el mundo a rechazar el mensaje de Dios a través de Noé. Y esa obediencia llevó a que Noé estuvo en esta construcción del arca
Unos dicen 80, otros dicen hasta 120 años, porque fueron muchísimos años que Noé se dedicó a esta tarea. Y sabemos la historia de Noé y vemos que él y su familia fueron salvados. Hay tareas inmensas, hay tareas grandes que el Señor ha puesto ya en tu corazón. Quizá el llegar a una persona y predicar el Evangelio, quizá una tarea más específica como aquí hace algunos años. Recuerdo con mucho amor, un grupo de hermanos y hermanas que salimos hace 7 años, guiados por el Señor, a predicar a Quebrada de Retamal. Y recuerdo a mis hermanas yéndose en bus, en combi, por la trocha, hasta Quebrada de Retamal a predicar el Evangelio, a tocar puertas. Y ciertamente recibieron rechazos, pero también muchos abrieron sus puertas. Una de ellas regresó a la iglesia hace pocos días, por Navidad, y se quedó sorprendida y gozosa de lo que el Señor había hecho entre nosotros. Y yo meditaba en esto esta semana y pensaba, ¿qué había puesto el Señor en el corazón de nuestras hermanas cuando iban allá, cuando no había nada? Sino la promesa de que el Señor quería allí una iglesia de sana doctrina, que había allí gente perdida y que necesitaban del Evangelio de Jesucristo, que había vidas por cambiar y corazones que estaban buscando una salida. Y en esa promesa mis hermanos y hermanas salieron de aquí y pagando el precio del esfuerzo que demanda abrir una obra, pagaron el precio y hoy día podemos ver, para la gloria de Dios, una IBC creciendo en Quebrada de Retamal, Pachacámac. Y doy gracias a Dios por cada hermano y hermana que dieron su tiempo y su esfuerzo tremendo, obrando con fe, para que muchos conocieran al Señor. Hermanos queridos, muchos participaron de esta tarea y siguen participando de esta tarea. Y yo te animo a seguir obrando para la gloria de Dios. El Señor nos lleva a través de la fe que pone en nuestros corazones a obras maravillosas y grandes. Y tiene mucho más para nosotros. Está Ñaña, está Santa Eulalia. Y estamos orando por todavía más distritos en Lima y quizás fuera del Perú. Así que sigamos orando por eso. Porque si viene del Señor y es de Dios, hermanos, nada nos va a parar. Amén. Sigamos adelante. La fe verdadera nos lleva a obedecer la voluntad de Dios. La fe verdadera nos lleva a obedecer la voluntad de Dios. Dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, ahora imaginémonos a nosotros mismos si el Señor nos llama a un lugar que no conocemos para hacer algo de lo cual no estamos preparados. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero déjame decirte que el Señor está llamando y sigue llamando a muchos para la obra. El Señor sigue llamando a muchos para seguir predicando su evangelio y prepararse cada vez más para esto. Quizá, querido hermano, amiga que me escuchas, tú tengas un llamado, el llamado y ahorita las prioridades y las cosas que están alrededor tuyo no te permiten ver con claridad lo que quieres hacer. Y yo te animo en esta mañana, obremos obedeciendo por fe al Señor. La verdadera fe nos lleva a responder el llamado. Y si tú tienes un llamado de Dios específico, si tú tienes un llamado de Dios para hacer algo, hermano, no baje los brazos. Hermana querida, anímese. No hay nada que usted pueda dejar en el nombre del Señor, que el Señor no cuide de ello. El Señor lo sabe. Vamos adelante en pos de la obra que el Señor tiene para nosotros. Y dice su palabra que esa obra que el Señor ha puesto en tu corazón va a ser siempre para su gloria y no te va a dejar solo ni sola jamás. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Iba a recibir como herencia, pero no sabía dónde era. La fe conduce a la obediencia y a la promesa del llamamiento divino. Versículo 9 nos dice así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cómo es esto que esperaba ese fundamento? ¿Cómo es que esperaba esta ciudad? ¿De qué cosa está hablando aquí Abraham? ¿Qué es lo que creía?
El versículo 16 nos da más luces al respecto y dice así: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y está hablando de esa ciudad, de ese lugar que habitaremos con el Señor por la eternidad. Ahora, fíjate este llamado de Abraham. De Abraham podemos hablar muchísimo, ¿verdad? Pero para centrarnos en la obediencia al llamado, porque estamos viendo que la fe nos lleva a obedecer la voluntad de Dios, por difícil que ésta pueda parecer delante nuestro. Salió de un lugar que no conocía, habitó como extranjero en una tierra que había sido prometida, anhelando esa ciudad, anhelando estar con el Señor, anhelando lo que su enorme fe le llevó a creer, en todas las promesas de Dios para la vida de él. Gloria al nombre del Señor. Esa es la mejor ciudad. Ahora, querido hermano, usted podría decir: pastor, pero falta hablar todavía de muchísimos personajes en Hebreos. Es verdad, y el autor de Hebreos, sabiendo que había mucho por decir, nos lleva a Hebreos 11:32 y nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero hermano querido, hermana querida, no quiero que pienses que la fe solamente va a traer situaciones gratas a tu vida. Eso es lo que predica la teología de la prosperidad, de la cual sabemos no es cierta ni bíblica, porque no es toda la verdad. Nuestra fe también nos va a llevar a enfrentar situaciones difíciles, pero en todas ellas, el Señor estará con nosotros. Porque también en Hebreos 11, 36 al 40 nos dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Está hablando del nuevo pacto en Cristo Jesús, para que todos nosotros, dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe verdadera procede de la palabra de Dios. La fe verdadera nos hace caminar y agradar a Dios. La fe verdadera obra con el poder de Dios. La fe verdadera nos lleva a obedecer a Dios en todo momento y sentido. Y quizá, hermano querido, esta fe te está haciendo enfrentar situaciones difíciles en tu vida. Te está haciendo enfrentar situaciones diversas, pero que no te son gratas. Déjame decirte algo. El Señor va a poner a prueba nuestra fe para ser fortalecidos en ella. Y en estos años tan difíciles, quizá hemos enfrentado fuertes pruebas. Quizá alguna pena, algún pariente que haya fallecido en este tiempo. También la pérdida del trabajo, de recursos. Déjame decirte algo. El Señor está caminando contigo. Si tú tienes esa fe que el Señor ha puesto en los corazones, que llamamos fe salvífica, de la cual vamos a hablar la próxima semana, nos lleva a caminar con Él, a tener esa relación íntima, esa comunión preciosa de una vida que le agrade. Nos lleva a hacer su voluntad. Para terminar, puedo decirte que damos gracias a Dios porque este regalo de la fe en nuestras vidas, que nos permite caminar con Él, agradarle y obrar para la gloria de su nombre en obediencia a su voluntad. Esa es la fe.
que todo hijo de Dios, que toda persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene. Y yo te animo a caminar allí, a vivirla así, a dar pasos de fe, convencido de la obra del Señor en tu vida. Sé que no es fácil. Sé que a veces es muy grande la tarea. Pero así como hemos visto en los personajes bíblicos y así como hemos visto a través del desarrollo de estos minutos, sabes que todos ellos recibieron lo que el Señor les prometió. Y aunque no lo vieron en ese momento, lo recibieron porque el Señor no es deudor de nadie y sus promesas son perfectas, ciertas, verdaderas y para su iglesia, porque nos ama. Por eso, hermanos queridos, yo te animo a orar conmigo en esta mañana, dando gracias a Dios, porque podemos hoy caminar en fe, vivir con fe, caminar de su mano y enfrentar situaciones dificilísimas algunas veces, porque nuestra fe está depositada en Él. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor eterno, todopoderoso Padre, te damos gracias por esta mañana. Dándote gracias, Padre eterno, por tu palabra. Dándote gracias, Padre eterno, por este regalo de la fe, que no viene de nosotros, sino viene de ti, porque es un regalo tuyo, Señor. Porque encontramos en tu palabra a Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones, que nos permite caminar contigo, Señor, y vivir una vida en santidad que nos permita agradarte. Porque la fe también nos permite vivir en santidad, Padre eterno, y obrar para la gloria de tu nombre, sin importar la tarea que está al frente nuestra, sin importar lo grande que pueda parecer y lo imposible que parezca para ser alcanzado. Señor, hoy día nos levantamos como hombres y mujeres de fe. Hoy día decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad. Hoy día queremos crecer en nuestra fe, queremos ser fortalecidos en nuestra fe. Y si hay algo, Señor, que hemos dejado de hacer por el convencimiento humano, si algo hemos dejado de hacer, Señor eterno, porque hemos hecho cálculos y no han salido a cuenta, oh Padre eterno, permítenos desechar todas esas cosas, y comenzar a caminar en fe, por fe, para ti, sabiendo que no nos dejarás, que no nos abandonarás, y queremos caminar en obediencia siempre para la gloria de tu nombre. Gracias, Todopoderoso Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy,
brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Querida iglesia, ahora estamos en el tiempo de celebrar la Cena del Señor, juntos con mi iglesia. Por primera vez en este año, declarando que el Señor seguirá cuidándonos y estamos convencidos de eso durante todo este 2022. Por eso, hermanos, qué importante es ahora sentirnos una vez más en esa comunión que a Dios le agrada, tomando y cumpliendo esta ordenanza. ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Todas aquellas personas que, habiendo sido obedientes a su llamado, han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Han dado el primer paso de obediencia al bautismo y que están en plena comunión con el Señor. Y tú quizás estás pensando, pero pastor, yo todavía no me he bautizado o todavía no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, yo te animo, hermanos queridos, porque la Cena del Señor no es para excluir a nadie, sino para invitarte siempre a estar a la mesa con nuestro Señor. Así que te animo a ser obediente y a examinarnos a nosotros mismos como manda la palabra en 1 Corintios 11, versículo 28, dice así: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tengamos un tiempo para meditar y presentarnos delante del Señor. Señor Todopoderoso, te pedimos, Señor, que en ese tiempo especial, Señor, en que vivimos el compartir, vivimos la comunión y el estar juntos unos con otros, Señor, bendigas los elementos del pan y el vino. Elementos, Señor, que nos llevan a recordar tu entrega absoluta por nosotros en la cruz. Y que hoy, Señor, tomamos en tu nombre. La palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Juntos, hermanos queridos, recordando que el cuerpo de nuestro Señor fue molido por nuestros pecados, como pago y precio altísimo por nuestra salvación, tomemos el pan. Dice su palabra: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordando que esta sangre fue derramada por nosotros en la cruz, pero también que representa este vino el gozo de estar con Él por la eternidad. Tomemos el vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia dice, Jesús viene pronto. Hermanos queridos, ha sido para mí un tremendo gusto y gozo estar con ustedes y compartir la cena del Señor también por este medio. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.